La madrugada del 27 de noviembre de 2025 quedó marcada con sangre en las calles de la región 254 de Cancún, Quintana Roo, cuando elementos de la Policía Federal, en coordinación con la Secretaría de Marina, descubrieron un narcolaboratorio operado presuntamente por células del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que comenzó como una operación de inteligencia basada en denuncias anónimas, terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más violentos que ha vivido la zona hotelera de Cancún en los últimos 3 años. El operativo dejó un saldo preliminar de 6 presuntos sicarios abatidos, 3 elementos federales heridos y una cantidad aún no determinada de precursores químicos asegurados en una bodega industrial ubicada en la avenida Talleres, a escasos 2 kilómetros de la zona de bares y discotecas que miles de turistas visitan cada noche. El narcolaboratorio operaba en una nave industrial, aparentemente dedicada al almacenamiento de materiales de construcción, una fachada perfecta para pasar desapercibido en medio del crecimiento urbano acelerado que vive Cancún. Según informes preliminares de la Fiscalía General del Estado, el inmueble había sido rentado hace aproximadamente 8 meses por un empresario fantasma cuyo nombre aparecía en documentos legales, pero cuya existencia física nadie en la zona podía confirmar. Los vecinos de la colonia aledaña, en su mayoría trabajadores de hoteles y restaurantes, aseguran que desde hace meses notaron movimiento extraño. Camionetas sin placas llegando en las madrugadas, hombres armados custodiando el perímetro y un olor químico penetrante que se intensificaba durante las noches. Antes de continuar con este reporte, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal para mantenerte informado de los acontecimientos más importantes en todo México. También deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir llevándote información verificada y de primera mano. El operativo comenzó exactamente a las 4:47 de la madrugada, cuando 3 convoyes de la Policía Federal arribaron a la zona con órdenes de cateo firmadas por un juez federal de Cancún. La estrategia era precisa: cercar el inmueble, cortar todas las vías de escape y asegurar la zona antes de ingresar. Sin embargo, los sicarios que resguardaban el narcolaboratorio tenían un sistema de vigilancia sofisticado. Cámaras de circuito cerrado instaladas en postes de luz, radios de largo alcance conectados a frecuencias encriptadas y al menos 2 puntos de observación ubicados en azoteas cercanas. Los criminales detectaron la presencia policial casi de inmediato. El primer disparo se escuchó cuando los federales descendieron de sus unidades tácticas. Fue un disparo de advertencia, o quizás un disparo de pánico. Nunca se sabrá con certeza. Lo que sí quedó registrado en las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes fue el inicio de una balacera brutal que se extendió durante más de 30 minutos. Los sicarios respondieron con fuego intenso desde el interior de la bodega y desde las azoteas de 2 construcciones aledañas. Utilizaron rifles de asalto AR-15, AK-47 y al menos una ametralladora calibre 50 que perforó las unidades blindadas de la Policía Federal como si fueran papel. Los residentes de la región 254 despertaron sobresaltados por el estruendo de las detonaciones. María del Carmen Uc, una empleada doméstica de 48 años que vive a 3 cuadras del narcolaboratorio, relata cómo se arrojó al piso de su casa junto a sus 2 hijos menores cuando las balas comenzaron a atravesar las paredes de lámina de su vivienda. «Pensé que era el fin del mundo», declaró a medios locales horas después del operativo. «Nunca había escuchado algo así. Parecía una guerra. Los vidrios de mi casa se quebraron. Mi refrigerador tiene 2 impactos de bala. Y mi hijo de 7 años
no para de llorar. Su testimonio coincide con el de otros vecinos que aseguran haber visto ráfagas de luz iluminando el cielo nocturno, como si fuegos artificiales estuvieran explotando en medio de la oscuridad. La Policía Federal respondió con protocolo táctico. Establecieron perímetros de contención, solicitaron refuerzos a la Secretaría de Marina y utilizaron drones de reconocimiento para identificar la cantidad de sicarios atrincherados en el inmueble. Los videos capturados por esos drones, que ya circulan en canales internos de seguridad nacional, muestran a hombres fuertemente armados moviéndose entre las estructuras de la bodega, llevando bultos que presuntamente contenían precursores químicos hacia camionetas estacionadas en la parte trasera del terreno. Era evidente que intentaban evacuar el material antes de que las autoridades lograran ingresar. A las 5:15 de la madrugada, elementos de la Secretaría de Marina llegaron como refuerzo. Portaban equipo táctico de última generación, visores nocturnos, chalecos balísticos nivel 4, rifles de precisión y escudos antidisturbios. La estrategia cambió. Ya no se trataba solo de asegurar el narcolaboratorio, sino de neutralizar una amenaza activa que ponía en riesgo a cientos de civiles que vivían en los alrededores. Los marinos ingresaron al inmueble utilizando técnicas de combate urbano, granadas aturdidoras, formaciones tácticas de avance y fuego de cobertura coordinado. Los sicarios no retrocedieron, siguieron disparando desde posiciones elevadas y desde trincheras improvisadas al interior de la bodega. El enfrentamiento alcanzó su punto más violento cuando los marinos lograron abatir al presunto jefe de la célula, un hombre de aproximadamente 35 años, identificado preliminarmente como el Trébol, operador de alto nivel del CJNG en la península de Yucatán. Según reportes de inteligencia militar, el Trébol era responsable de coordinar la producción y distribución de metanfetaminas en la Riviera Maya y tenía bajo su mando al menos 3 narcolaboratorios más en localidades cercanas a Playa del Carmen y Tulum. Su muerte desarticuló temporalmente la cadena de mando de los sicarios, lo que permitió a las fuerzas federales avanzar con mayor rapidez hacia el interior de la bodega. Lo que encontraron adentro superó todas las expectativas. El narcolaboratorio estaba dividido en varias secciones. Una zona de almacenamiento de precursores químicos importados desde Asia, una línea de producción con reactores industriales, una sección de empaquetado con selladoras al vacío y básculas de precisión, y un área de armamento donde se localizaron más de 40 armas largas, pistolas de diversos calibres, granadas de fragmentación, chalecos antibalas con insignias del CJNG y municiones suficientes para sostener un enfrentamiento prolongado. También se encontraron sistemas de comunicación encriptada, laptops con información de rutas de distribución y documentos que vinculan a funcionarios públicos locales con la operación del laboratorio. Esos documentos ya están siendo analizados por la Fiscalía General de la República como parte de una investigación sobre corrupción y lavado de dinero. Los vecinos que vieron el operativo desde sus ventanas describen escenas dantescas. Joaquín Tun, un taxista de 52 años que se dirigía a trabajar cuando estalló la balacera, tuvo que refugiarse detrás de su vehículo durante más de 20 minutos mientras las balas silbaban sobre su cabeza. «Vi cómo uno de los marinos fue herido», relata Joaquín con voz temblorosa. Cayó al piso y sus compañeros lo arrastraron detrás de una patrulla. Había mucha sangre. Pensé que estaba muerto, pero luego vi que seguía moviéndose. Es un milagro que no haya habido más muertos.
Ese marino, junto a otros 2 elementos federales heridos durante el operativo, fueron trasladados al Hospital General de Cancún, donde recibieron atención médica inmediata. Uno de ellos permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado debido a impactos de bala en tórax y abdomen. Mientras las fuerzas federales aseguraban el narcolaboratorio, unidades de la Guardia Nacional establecieron retenes en las principales vías de acceso a Cancún. Bloquearon la avenida López Portillo, la carretera federal a Tulum y la vía rápida hacia el aeropuerto internacional. El objetivo era evitar que células de respaldo del CJNG intentaran rescatar a los sicarios sobrevivientes o recuperar el material asegurado. Los retenes generaron caos vehicular durante toda la mañana. Miles de trabajadores que se dirigían a la zona hotelera quedaron varados en embotellamientos de hasta 3 horas. Algunos turistas que tenían vuelos programados perdieron sus conexiones debido a la imposibilidad de llegar al aeropuerto a tiempo. La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Aproximadamente a las 8:30 de la mañana, varias narcomantas fueron colocadas en puentes peatonales de Cancún y Playa del Carmen. Los mensajes, escritos en letras rojas sobre tela blanca, advertían a las autoridades sobre represalias inminentes y acusaban a la Policía Federal de actuar bajo órdenes de grupos rivales. «Esto no se va a quedar así», decía uno de los mensajes. «Cancún es territorio del CJNG y nadie nos va a sacar de aquí. A los federales les va a pesar haber entrado donde no debían». Las mantas fueron retiradas por elementos de la Guardia Nacional en cuestión de minutos, pero las fotografías ya circulaban en redes sociales y grupos de WhatsApp, generando pánico entre residentes y turistas. El gobernador de Quintana Roo emitió un comunicado oficial a media mañana, asegurando que la seguridad de los ciudadanos y visitantes estaba garantizada y que las fuerzas del orden mantendrían presencia permanente en las zonas afectadas. Sin embargo, su mensaje fue recibido con escepticismo por parte de la población local, que lleva años denunciando la creciente presencia del crimen organizado en la Riviera Maya. ¿Seguridad garantizada? ¿En serio?, cuestiona Roberto Pech, dueño de una tienda de abarrotes cerca del narcolaboratorio. Nosotros vivimos con miedo todos los días. Sabemos que hay gente armada controlando colonias enteras. Los policías municipales no se meten porque les pagan o porque les tienen miedo. Y ahora nos dicen que todo está bien. Es una mentira. La presencia del CJNG en Quintana Roo no es reciente. Desde hace al menos 5 años, este grupo criminal ha disputado el control de la península de Yucatán con otros grupos como el Cártel de Sinaloa y células remanentes de los Zetas. La lucha por el control territorial no solo tiene que ver con el narcotráfico, sino también con la extorsión a negocios turísticos, el tráfico de personas, el robo de combustible y el control de puntos de venta de drogas en la zona hotelera. Cancún, Playa del Carmen y Tulum se han convertido en escenarios de violencia encubierta que las autoridades intentan minimizar para no afectar la industria turística, motor económico del Estado. La investigación sobre el narcolaboratorio desmantelado reveló conexiones internacionales. Los precursores químicos asegurados provenían de China y llegaban a México a través de rutas marítimas que desembarcaban en puertos del Pacífico, desde donde eran transportados por tierra hasta Quintana Roo. La logística de esta operación implicaba la complicidad de empresas navieras, agentes aduanales, transportistas y funcionarios públicos que permitían el libre tránsito de cargamentos ilegales a cambio de sobornos millonarios. La Unidad de Inteligencia Financiera ya inició investigaciones sobre cuentas bancarias sospechosas vinculadas a las empresas fantasma que operaban como fachada del narcolaboratorio.
Dentro de la bodega también se encontraron documentos contables detallados que revelan la magnitud de la operación criminal. Según estos registros, el narcolaboratorio producía entre 80 y 120 kilogramos de metanfetamina por semana, con un valor de mercado estimado en más de 30 millones de pesos mensuales. Parte de esa droga era distribuida localmente en Cancún y Playa del Carmen, dirigida principalmente al mercado turístico y a jóvenes consumidores locales. Otra porción significativa era transportada hacia Estados Unidos a través de rutas terrestres que cruzan la frontera norte de México. Los nombres de los contactos en Estados Unidos están siendo investigados por la DEA en colaboración con la Fiscalía General de la República. El impacto psicológico del operativo en la comunidad local es profundo. Las escuelas primarias y secundarias de la región 254 suspendieron clases durante 2 días por medidas de seguridad. Decenas de familias abandonaron temporalmente sus hogares y se refugiaron en casa de familiares en otras colonias o incluso en otros municipios. El temor a represalias del crimen organizado es real y palpable. No sabemos si van a regresar, confiesa Lucía Chan, una madre de familia de 34 años. Dicen que el CJNG no perdona. Dicen que si les tocas algo, ellos regresan y cobran venganza. Tengo miedo por mis hijos. No sé si volver a mi casa o mejor buscar otro lugar donde vivir. Los negocios locales también sufrieron las consecuencias. Una tienda de conveniencia, ubicada a menos de 100 metros del narcolaboratorio, recibió varios impactos de bala en su fachada. El dueño, quien prefirió no dar su nombre por temor a represalias, mostró los daños. Vitrinas destrozadas, productos perforados por balas y un refrigerador industrial inutilizado. Voy a tener que cerrar por lo menos una semana, lamenta. No tengo dinero para reparar todo esto, y ni siquiera sé si mi seguro va a cubrir los daños, porque en el contrato dice que no cubren actos de guerra o terrorismo. ¿Y qué fue esto si no? Fue una guerra en plena calle. Los elementos de la Policía Federal y la Secretaría de Marina que participaron en el operativo también enfrentan consecuencias. Además de los 3 heridos, varios agentes reportan síntomas de estrés postraumático, insomnio, pesadillas recurrentes, ansiedad extrema. Uno de los oficiales, en entrevista off the record, confesó que nunca había vivido un enfrentamiento de esa intensidad. Entrenamos para esto, sí, admite. Pero una cosa es el entrenamiento y otra muy diferente es estar ahí con balas pasando a centímetros de tu cabeza, viendo cómo tus compañeros caen heridos, sabiendo que en cualquier momento puede ser tu turno. Yo pensé que no iba a salir vivo de ahí. La prensa local ha cuestionado repetidamente a las autoridades sobre el nivel de inteligencia previo al operativo. ¿Cómo es posible que un narcolaboratorio de esa magnitud operara durante meses sin ser detectado? Existía complicidad de autoridades locales. ¿Por qué no se actuó antes, cuando ya había denuncias de vecinos sobre actividades sospechosas? Las respuestas oficiales han sido evasivas. El secretario de Seguridad Pública del Estado aseguró que la investigación se basó en trabajo de inteligencia de varias semanas y que el operativo se ejecutó en cuanto se reunieron las pruebas suficientes para obtener la orden de cateo. Sin embargo, fuentes internas de la Policía Federal, que solicitaron anonimato, aseguran que hubo filtraciones previas que permitieron al CJNG evacuar parte de su operación antes del cateo. Los 6 presuntos sicarios abatidos durante el enfrentamiento fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Cancún para la realización de necropsias y estudios de identificación. Hasta el momento, solo 2 de ellos han sido plenamente identificados mediante registros dactilares. Ambos tenían antecedentes penales por delitos relacionados con narcotráfico, portación ilegal de armas y homicidio.
Uno de ellos, identificado como Jesús Alberto N., de 29 años, era originario de Jalisco y había sido detenido en 2021 en Guadalajara por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, pero fue liberado meses después por falta de pruebas. El otro, Carlos Iván N., de 33 años, tenía órdenes de aprehensión vigentes en los estados de Michoacán y Guanajuato por homicidio calificado y delincuencia organizada. Las redes sociales se inundaron de videos y fotografías del operativo. Usuarios compartieron grabaciones hechas desde ventanas y azoteas, mostrando el intercambio de disparos, las llamas que se elevaban desde la bodega después de que los sicarios intentaron quemar evidencia, y las columnas de humo negro que se veían desde varios kilómetros de distancia. Algunos videos muestran a civiles corriendo despavoridos por las calles, a niños llorando, a personas rezando en medio del caos. La viralización de estas imágenes generó preocupación internacional. Varios gobiernos extranjeros, incluidos Estados Unidos, Canadá y España, actualizaron sus alertas de viaje para Quintana Roo, advirtiendo a sus ciudadanos sobre el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado en la región. El sector turístico de Cancún intentó minimizar el impacto mediático. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya emitió un comunicado asegurando que la zona hotelera permanece segura, que el operativo se desarrolló en una zona alejada de los complejos turísticos y que no hubo ningún riesgo para los visitantes. Sin embargo, varios turistas extranjeros entrevistados en el aeropuerto expresaron su preocupación. Nos enteramos por las noticias cuando ya estábamos aquí, comenta Jennifer Walsh, una turista estadounidense de 42 años que llegó a Cancún con su familia. Es aterrador saber que hay narcolaboratorios y balaceras tan cerca. Pensé que Cancún era un lugar seguro, pero ahora no estoy tan segura. Probablemente no volvamos. La Fiscalía General del Estado inició carpetas de investigación por los delitos de delincuencia organizada, producción y tráfico de drogas, portación ilegal de armas de fuego, homicidio, tentativa de homicidio y ataques a la autoridad. Se espera que en las próximas semanas sean citados a declarar testigos presenciales, vecinos y propietarios de negocios cercanos al narcolaboratorio. También se solicitó información a empresas de telefonía para rastrear llamadas y mensajes que pudieran vincular a los sicarios abatidos con otros miembros del CJNG que permanecen prófugos. Los análisis periciales de los precursores químicos asegurados revelaron que se trataba de efedrina y pseudoefedrina de alta pureza, sustancias controladas a nivel internacional debido a su uso en la fabricación de metanfetaminas. La cantidad asegurada, más de 800 kilogramos, habría permitido producir varias toneladas de droga sintética en los próximos meses. Los químicos también encontraron rastros de fentanilo, un opioide sintético extremadamente potente que ha causado miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. La presencia de fentanilo en el laboratorio sugiere que el CJNG estaba diversificando su producción para abastecer la creciente demanda de esta droga en el mercado norteamericano. El equipo especializado en desmantelamiento de narcolaboratorios trabajó durante más de 48 horas continuas para neutralizar los químicos, desactivar posibles explosivos y asegurar la evidencia. Utilizaron trajes especiales de protección química, máscaras de respiración asistida y drones equipados con sensores de gases tóxicos. El riesgo de explosión o intoxicación era alto debido a la mezcla volátil de sustancias almacenadas en el inmueble. Uno de los peritos, en declaraciones anónimas, describió el lugar como una bomba de tiempo lista para explotar en cualquier momento. La noche posterior al operativo, se reportaron al menos 3 ataques con granadas de fragmentación en diferentes puntos de Cancún.
Uno de ellos fue dirigido contra una comandancia de la Policía Municipal en la región 200, otro contra un vehículo oficial de la Fiscalía estacionado en la región 95, y un tercero contra un bar que presuntamente servía como punto de venta de drogas de un grupo rival al CJNG. No hubo víctimas mortales, pero los ataques refuerzan la teoría de que el crimen organizado respondió con represalias inmediatas al desmantelamiento del narcolaboratorio. Las autoridades estatales incrementaron los patrullajes nocturnos y desplegaron unidades de respuesta rápida en puntos estratégicos de la ciudad. Los testimonios de vecinos que vivían cerca del narcolaboratorio revelan detalles inquietantes sobre la operación criminal. Varios residentes aseguran que desde hace meses notaron un incremento significativo en el tráfico de camionetas de lujo con vidrios polarizados. Eran camionetas nuevas del año con placas de otros estados, relata Fernando Cab, un mecánico de 46 años. Llegaban de noche, descargaban cosas pesadas y se iban antes del amanecer. Una vez intenté tomar una foto con mi celular y uno de los hombres me apuntó con un arma y me dijo que si volvía a hacer eso, me iba a cargar el payaso. Desde entonces, solo agachaba la cabeza y me hacía el que no veía nada.